Gloria a Dios. Juan capítulo 13, verso 1. ¿Cuál es el tema de hoy? Lávame los pies. En reverencia a Dios leemos su palabra en nombre del Padre, del Hijo y del amado Espíritu Santo de Dios. Juan capítulo 13, verso 1. Antes de la fiesta de Pascua, sabiendo Jesús que había llegado la hora para que partiera de este mundo hacia su Padre, y habiendo amado a los suyos que estaban en este mundo, los amó hasta el final. Y mientras cenaban, Satanás puso en el corazón de Judas, hijo de Simón Iscariote, que lo entregara. Y conociendo Jesús que el Padre había entregado todas las cosas en sus manos y que de Dios había salido y a Dios iba, se levantó de la cena y poniendo su manto a un lado, tomó una toalla y se la ciñó. Luego vació agua en una vasija y empezó a lavar los pies de sus discípulos y a secárselos con la toalla con la cual se había ceñido. Gracias, Padre Celestial. Es tu preciosa palabra, bendito Dios soberano. Rey de la gloria, usted ha sido un maestro maravilloso. Usted es maestro de maestros, Señor. Cuántas enseñanzas hermosas, Padre Celestial. Cuántos ejemplos, Rey de la gloria, dejándonos, Señor, en esta tierra. Ayúdanos, Señor, a entender tu palabra, a poner en obra tu palabra, Señor, y a ser buenos hijos tuyos, Padre precioso. Aún así, a esperarte con un corazón humilde, Señor, hasta el día que usted venga, Padre Celestial. Gracias te damos por todo, en el nombre de Jesús. Amén. La gloria sea al Padre, al Hijo y al amado Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Dale fuertes palmas a nuestro Dios Todopoderoso. Puede sentarse. El tema de hoy, lávame los pies. ¿Qué es lo que sucede en este capítulo? Jesús, a horas antes de dar su vida en la cruz del Calvario, Él nos dejó un gran ejemplo. Reconocía que Él es un maestro, un buen maestro, que no solamente nos enseñó quizás la tanta sabiduría que Él tenía, sino que nos mostró que realmente Él fue, es y será el único Rey de reyes y Señor de señores. Algo precioso que nos muestra a través de este capítulo es que Él, antes de dar su vida, nos dio la muestra de servicio, de humildad, de amor, de unión. ¿Y cómo lo demostró? Lo demostró a través del lavatorio de pies a sus discípulos. Jesús lavó a sus discípulos y no solamente lavó a los buenos discípulos. Él sabía que dentro del grupo a quien Él iba a lavar los pies, habían quienes lo iban a traicionar, quienes lo iban a negar. Pero aún así que Jesús conocía los corazones de todos, Él lavó los pies de todos, sin excepción de personas. Que nos muestra de que aún sabiendo que dentro del grupo habían traidores, el Señor en humildad lavó los pies. No dijo, tú me vas a negar, así que a ti no te lavo. No le dijo, no, tú me vas a entregar, así que no te voy a lavar a ti. No. Todos fueron lavados por Cristo. Y Él no solamente nos mostró de que la iglesia debe ser una iglesia servicial, sino una iglesia unida. Aún nosotros que estamos en este lugar, nosotros nos conocemos quizás unos a otros, sabemos el carácter de uno que otro, ¿verdad? Pero a pesar de ello, Jesús nos muestra de que aún Él sabiendo los corazones de ellos, no los desechó. ¿Qué hizo? Se unió. ¿Y qué es lo que el Señor quiere en el día de hoy? Que todos nosotros, por más que tengamos caracteres diferentes, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que estar unidos. Porque cuando la iglesia está unida, Dios puede hacer grandes cosas de las que podría hacer estando separadas. Por eso es necesario que la iglesia de Dios pueda unirse
y ser una iglesia servicial. Servirle ¿a quién? ¿A nosotros mismos? ¿A los que nos cae bien? No, servir a todos, sin excepción de personas. Sin ver quizás lo que tiene, lo que no tiene, lo que guarda, lo que no, eso no importa. Porque Dios no ve lo que está afuera, ¿verdad? Porque uno puede estar bien alterno, pero tiene un corazón podrido. Uno puede estar bien humilde, pero tiene un corazón de oro. Entonces no nos tenemos que dejar guiar quizás por lo que nuestros ojos físicos van a alcanzar a ver, sino empezar a ver como Dios ve, empezar a juzgar como Dios juzga. Y Dios no ha juzgado para condenación, sino Él vino para salvación. Amén. Dice su palabra en el verso 6. Pero cuando llegó Simón Cefas, este le dijo: ¿tú me vas a lavar los pies a mí, mi Señor? ¿Qué le dijo? ¿Tú me vas a lavar los pies? Eso fue lo que le dijo Simón. ¿A quién? A Jesús. Fue dentro de este capítulo, fue el único que se nombra y quien dice que reclamó, que habló, que le dijo: ¿cómo es que me va a lavar los pies? No era solo un discípulo, ¿verdad? Habrá lavado uno. Ellos quizás asombrados de cómo es que el Mesías, cómo el Maestro puede lavar mis pies, pero ninguno abrió su boca. El único que sí dijo: ¿cómo es que usted, siendo el Mesías, el Rey, viene y me va a lavar los pies a mí? Fue el único que le dijo. ¿Y cuál fue su respuesta? Jesús contestó diciéndole: lo que yo hago ahora no lo entiendes, pero lo entenderás después. ¿Qué era lo que el Señor le estaba diciendo? Que era necesario que fuera que Él nos deje un gran ejemplo, era necesario que ellos y nosotros en la actualidad entendamos. Uno, el servicio, diga conmigo, el servicio, la humildad, la unidad, porque eso es lo que el Señor quiere de su iglesia. Y Jesús se estaba preparando y preparándolos a ellos. ¿En qué? En que dentro de unas pocas horas Él iba a dar su vida en la cruz del Calvario. Y eso era algo simbólico. ¿En la qué? En la que Cristo iba a ir a la cruz para derramar su sangre preciosa. Y al derramar su sangre preciosa, pues esa misma sangre que derramó era esa misma sangre que nos va a limpiar de todos nuestros pecados. En ese momento él no entendía cuándo es que Pedro o Simón iba a entender lo que Cristo estaba haciendo. Cuando Cristo muriera, resucitara y el Espíritu Santo llegara a ese lugar. Ahí es que ellos recién iban a entender lo que Cristo quiso decirle a través de lavarles los pies a cada uno de ellos. Y dice su palabra en el verso 7, Jesús contestó diciéndole: lo que yo hago ahora no lo entiendes, pero lo entenderás después. Hay muchas cosas en esta tierra que nosotros no entendemos. No entendemos ni por qué pasa, ni por qué sucede, ni por qué se dice. No entendemos. Pero ¿qué es lo que nos dice el Señor? Llegará el momento en que vas a entender. Hay veces nosotros como seres humanos pasamos por dificultades, pasamos por luchas, pasamos por dolor y no entendemos. Señor, te soy fiel, voy a tu casa, cumplo con mi mayordomía, amo a mi hermano, no entiendo por qué paso este problema, Señor. No entiendo por qué paso esta situación tan difícil. No lo entiendo si te soy fiel. ¿Y qué es lo que nos dice el Señor? Ya lo vas a entender. Ya lo vas a entender porque todo tiene su tiempo. Dile a tu hermano, levántalo, dile, todo tiene su tiempo. Y este no es el tiempo de dormir. Dile, este no es el tiempo de dormir. Levántate que Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. ¿Y qué hacemos nosotros durmiendo? Hay muchos que duermen físicamente y espiritualmente. Peor todavía, porque es la palabra misma de Dios transmitida al pueblo. ¿Para qué? Para que el pueblo despierte y se dé cuenta en el tiempo que estamos viviendo. Yo sé que si ahorita pongo una novela, todos, a ver qué pasó. Uy, mira, se gozan.
Pero para hablar de la palabra del Señor, estás que te duermes, tu moco está chorreándose ahí, no te da ni vergüenza que estás en la casa del Señor. Tienes que darte cuenta que estás en un lugar santo, donde la presencia del Señor va a descender. Pero si te encuentras así, ¿cómo es que va a descender? ¿Cómo es que la presencia de Dios va a descender si el pueblo no anhela su presencia? ¿Cómo es que Dios va a encontrar corazones dispuestos? Corazones que dicen, Señor, quiero tu presencia. ¿Cómo? Si no se encuentra así, si no nos interesan las cosas del Señor. El Señor quiere hacer grandes cosas. El Señor quiere ayudarnos, quiere levantarnos, quiere restaurarnos, quiere hacer algo con nuestra familia. Pero mira cómo ni valoramos su presencia. Le decimos, Señor, todo lo que pasa, sí, todo lo que pasa, porque no tomas en cuenta mi palabra. Iglesia, tenemos que despertar ya. No es cualquier lugar, tenemos que entender que es la casa del Señor. Y qué desesperación da, aún sabiendo que el tiempo se acorta, no valoramos de que Él viene ya. Él viene ya, su venida está ya, pero mira cómo le estamos esperando. No podemos esperarle así al Señor. Da pena, hermanos. En realidad da mucha pena ver cómo está la iglesia en estos tiempos. No podemos estar así. No podemos, nos vamos a perder y eso es lo que el Señor no quiere. Dios vino a salvarnos. Tenemos que valorar lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Hablamos del gran ejemplo que Él nos dejó y no tomamos en cuenta. No valoramos lo que el Señor nos dice, qué es lo que sucede, iglesia. No podemos ser así con Dios. Mira, tan solo recuerda lo que has hecho antes, cómo era tu vida antes. Y ahora que al menos tu vida es un poco diferente, gracias a Dios, ¿no te sientes agradecido con Él? ¿No te sientes contento de que al menos Dios te limpió? Que al menos su gota de la sangre que Él derramó, sufriendo porque Él sufrió. Si nosotros leemos su palabra, nos vamos a dar cuenta cuánto Él sufrió por nuestra culpa. Y aún así nosotros seguimos pisoteando la sangre de Cristo y eso no debe ser, porque algún día Él nos va a pedir cuentas, nos va a decir, tú has escuchado, has tenido la oportunidad y no has hecho nada haces. Hemos escuchado aún las enseñanzas anteriores, cómo es que Dios visita las iglesias, cómo es que Él se presenta con tal autoridad y poder de poder cortar a todo ser que comete pecado, a todo ser que no valora su presencia, y estamos así como si nada pasara. ¿Qué sucede? Tenemos que tomar conciencia. Nuestra salvación está en riesgo. Nuestra salvación está, pero a punto de irse de pique. Y no puede ser eso. ¿Por qué? Porque al menos Cristo nos vio con sus ojitos tanto de amor. Y nos vio así, te veo tan mal, sé que tú solo, tú sola, no vas a poder hallar la salvación así, tengas todo el dinero del mundo. Voy a dar mi vida por ti, hijo, hija. No me va a importar que quizás me apedreen, que me escupan, que me tiren todos los látigos que hay, pero voy a dar mi vida por ustedes porque los veo tan indefensos. Él nos vio así, nos vio con tanto amor, nos vio, iglesia, aún nosotros siendo malos, perversos, Él nos vio así con misericordia. Y nosotros, ¿qué hacemos? No valoramos, amada iglesia. Eso es triste. Es triste porque teniéndolo todo aquí, teniéndolo todo, no nos importa. No sé, les da igual, creo, hermanos. Y eso es penoso, eso es triste. ¿Por qué? Porque pierden su tiempo y peor, pierden su salvación, y no deberíamos hacer eso. Al menos deberíamos de recordar lo que Él hizo. Solo recuerda lo que Él hizo. Él hizo grandes cosas por amor a nosotros. Él nos ha dejado su palabra, nos ha enseñado muchas cosas hermosas aquí a través de su palabra, pero no tomamos en cuenta y eso está mal. Dile al hermano que está a tu costado, por favor, recapacita,
empieza, mira tu condición espiritual. Es necesario que busquemos del Señor. Es necesario que empecemos a hacer las primeras obras, las obras que a Dios le agradaba de nuestras vidas. Es necesario, iglesia. Es tiempo ya de pisar tierra. ¿Hasta cuándo vamos a vivir en este mundo de burbuja, de que todo es solamente gloria a Dios, ir a la iglesia y después no me importa? ¿Hasta cuándo? Ya tenemos que pisar suelo, decir sí, fui un pecador, me arrepiento y ahora cambio mi vida, cambio mi dirección, cambio, porque ya Cristo viene pronto. ¿Hasta cuándo? Es tiempo de pisar tierra y darnos cuenta cómo es que el diablo nos ha tenido como títeres. Aún muchas veces ni el diablo tiene la culpa de los problemas que nos suceden. Él está tranquilo en otro lugar. ¿Por qué? Porque ya ni se acerca, porque sabe que cuando quiere va a jugar contigo. ¿Y cómo pues un hijo de Dios puede ser títere del diablo? No, iglesia. Ya es tiempo de ver diferente, ya es tiempo de vivir diferente. Tanto tiempo ya que quizás le hemos entregado al enemigo, ¿no? Hace un momento cuando cantaba la alabanza que decía desde el vientre de mi madre, tú me llamaste, tú me escogiste para alabarte, para predicar tu palabra. En ese momento fue algo que vino a mi corazón y me quebrantó, iglesia, porque dije, Señor, tantos años, cuando yo entregué mi vida a Cristo, yo me acerqué al Señor, sí, con mi primer amor. Lo amé tanto que no me importó dejar mi profesión, o sea, mi trabajo. No me importó nada de lo que me podrían decir en casa, en la calle, nada. Lo dejé absolutamente todo porque estaba en mi primer amor. Desde ese momento había algo, un fuego en mi corazón, anhelando quizás predicar su palabra. Nos íbamos a los cerros, nos íbamos a los carros, pero ¿sabe? Me pasó lo mismo que quizás pasó a esta iglesia, a la primera iglesia que hablamos de Éfeso. Fui desagradecida con el Señor. Aún viendo todo lo que el Señor hacía, pues yo le di la espalda al Señor. Yo pisoteé la sangre de Cristo de una manera horrible, de lo peor. Y sabe, a través de ello, pero había algo en mi corazón que por más que yo me quería apartar, por más que yo quería dejarlo todo, no podía. Porque había algo en mi corazón y ese algo era aquello que yo en mis inicios de mi vida cristiana ya había colocado o había fundamentado en mi corazón. El que quizás separado de Dios, pues uno no puede hacer absolutamente nada. Y eso me impedía irme al mundo por completo porque quería dejarlo absolutamente todo. Y cada vez que quería tomar esa decisión, en mi corazón tenía ese anhelo de poder predicar. Cuando yo me iba a las calles así aún a trabajar y pasaba, y el día que yo iba, yo dije, hasta hoy voy a ser cristiana, de aquí yo me voy al mundo y voy a vivir mejor, voy a trabajar en tal, y voy a tener lo que yo necesito. Y ese día que estoy a punto de tomar esa decisión, porque ya me quería ir a perder en su totalidad, paso por el 22, por el Pollo, y veo un borracho tirado en esa media avenida, todo vomitando, todo sucio, su ropa, todo un asco. Y yo cuando volteo casualmente, lo veo y mi corazón se quebrantó y me dijo, mira cómo están. ¿Aún así quieres terminar o aún así vas a dejar que muchas más personas se pierdan, se mueran y terminen de esa manera? Yo reaccioné, pero le dije, Señor, pero yo estoy andando mal, no me gusta lo que yo estoy haciendo, estoy dando la espalda, estoy haciendo lo malo, pero siempre había algo en mi corazón,
esa necesidad de predicar su palabra. Y miré eso, pues, no sé, traté de hacer las cosas bien en la iglesia. Pasaron tantas cosas allá también en las que quizás no me permitieron avanzar, o no me permití yo misma poder avanzar, ya que yo le daba la espalda al Señor. Pero ver todo lo que pasaba en las calles, con las niñas, con las jóvenes, con aún los adultos, ver toda esa maldad, cómo es que el diablo había arrasado tanto la vida de esos, me causaba dolor en el corazón, hermanos. Porque yo decía, mira, si no hubiera sido por Dios, de repente yo también hubiera estado como ellos. Y aún así, dándole la espalda al Señor, en mi corazón había ese anhelo de poder predicar, y seguíamos cantando esta canción y decía desde el vientre, tú me llamaste para alabarte, para adorarte, para predicar tu palabra. Y vino a mí pues ese mismo anhelo que siempre quise. Justo hablando hace 3 años con una de mis tías, ella me decía, nena, ¿cómo te ves de aquí a 3, 4 años? Porque en ese momento yo estaba trabajando todavía en un lugar. Y yo le decía, bueno, de aquí a 3, 4 años me gustaría casarme, tener mi familia, amar mucho a mi esposo, a mis hijos y predicar con él, predicar con mi esposo. Y me decía, ¿cómo? Pero ya no piensas trabajar. ¿Cómo es que, qué vas a hacer predicando? Me dijo, ¿cómo es que vas a como perder tu tiempo, ¿no? Predicando ahí, si tú eres joven, puedes hacer muchas cosas más. Y yo le decía, no sé, pero yo siento en mi corazón predicar. Yo he trabajado aquí, yo desde los 10 años he trabajado. A mí nunca me ha gustado depender de alguien, ¿ya? Siempre, ni de mis padres mismos. A mí siempre me ha gustado trabajar, adquirir mis cosas con mi propio dinero, y siempre ha sido así. Bueno, ahora que no estoy trabajando, pero estoy haciendo algo que sí, siempre anhelé. En ese tiempo yo le dije a mi tía, le dije, a mí me gustaría predicar porque yo he trabajado aquí, sí, he ganado bien, pero siento que no me complete. He trabajado aquí, siempre las cosas que yo he trabajado me ha gustado dar lo mejor, ser el mejor en lo que yo hacía en mis trabajos. Y decía, he trabajado aquí y aquí, pero hay algo que no me deja tranquila. Siento que tengo que ir a predicar y por mí yo me voy hasta los lugares donde nadie se ha ido, a los rincones y al único lugar, porque yo le decía que antes no me gustaba ir a la selva, porque en la selva hay cositas, bichos y todo eso. Y yo le dije, culebras, pero si es para predicar la palabra de Dios, solo ahí mis pies irían a predicar. Pero si es porque me invitaban, vamos, hay lugares turísticos, nada, no iba. A lo único que iba a ir a ese lugar era predicar la palabra, porque eso había en mi corazón. Y yo le decía, yo quiero predicar la palabra, pero hay tantas cosas que quizás me atan y no me permiten. Y así cuando le estuvimos alabando, pues es como si Dios mismo me hiciera entender a mí, porque para mí también ha sido una lucha el no trabajar. Y ahora como si Dios me pusiera en mi corazón, mira, estás haciendo algo que tú siempre anhelaste. Yo siempre anhelé predicar su palabra. Quizás para algunos no está bien de que las mujeres prediquen o que no sé, pero el fuego que hay en el corazón en hacer algo para el Señor, nadie te lo puede quitar, absolutamente nadie. Por eso usted, amado hermano, amada hermana, valoren el corto tiempo que ustedes tienen en la iglesia. Valoren, no sé yo qué es lo que ustedes anhelen. Quizás algunos anhelan cantarle, anhelan evangelizar, anhelen salir y predicar, no lo sé, pero lucha por ello. Si Dios te ha puesto en el corazón hacer algo para su obra, así el mundo te diga, tú no puedes, tú no sabes, hazlo. Pídele ayuda al Señor y Él te va a ayudar. A mí me decía, no, tú nunca vas a predicar, no, vaya a predicar a ellos, no, que tú nunca vas a poder.
Y quizás eso hayan sido cosas en las que me han atado, pero yo le decía, quizás yo no pueda, pero yo no lo voy a hacer por mí, sino Dios lo va a hacer a través de mí. Y Dios también puede hacer grandes cosas en tu vida, así que tú no te detengas, lucha, persevera, como dice su palabra, ¿no? Perseveremos hasta el fin. Y si tienes anhelo de servirle al Señor, así tu familia o quien te diga, tú no puedes, tú dile, yo sí puedo, porque Cristo es mi fortaleza, y trabaja para el Señor, haz algo para Dios. El tan solo venir a la casa del Señor, hacer algo para Dios, Dios lo recompensa, Dios lo recompensa. Y yo creo que Dios me está dando la oportunidad de poder hacer algo que siempre anhelé. Y si a mí, siendo humano, imperfecta, me ha dado la oportunidad, ¿cuánto más a ustedes? Muchísimo más. Así que no se rindan, prediquen la palabra, compartan la palabra, cántele al Señor. Quizás no tenemos bonita voz, pero cuando uno le hace con amor, Dios lo recibe con total agrado, con algo tan precioso lo recibe, porque si nosotros mismos lo sentimos así, viviendo en esta carne, ¿cuánto más el Señor mucho más, que Él escudriña corazones, Él lo conoce todo? Así que dile a tu hermano, hay que trabajar para el Señor, porque nada de lo que hacemos va a quedar en la nada, al contrario, va a ser recompensado, porque Dios es fiel, Dios es justo para poder recompensar a todos. Así que, hermanos, levántense espiritualmente, despierten espiritualmente y a ponernos a la brecha, pues, porque somos soldados de Jesucristo. Tenemos que estar atentos para cualquier ataque que el diablo quiera traernos a nuestra vida, porque si somos soldados que no estamos preparados, el enemigo va a venir, va a arrasar con nosotros, va a arrasar con la familia, va a hacer lo que él quiera. Pero para eso Dios nos ha dejado el manual, para estar firmes en todo tiempo, para estar vigilantes en todo tiempo y no dejar que el enemigo tome ventaja en nuestras vidas. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Verso 8 dice: Simón Cefas le dijo, tú jamás me lavarás los pies. Jesús les dijo, si no te lavo, no tendrás parte conmigo. ¿Qué dijo? Si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Cefas, entonces solamente lávame los pies, mi Señor. Perdón. Le dijo Simón Cefas, entonces no solamente lávame los pies, mi Señor, sino también las manos y la cabeza. Él quería que lo bañe completamente. ¿Cuántos Pedros hay aquí? Perdón. ¿Cuántos Pedros hay? Nuevamente, dice en el verso 6, pero cuando llegó a Simón Cefas, este le dijo, ¿tú me lavas los pies a mí, mi Señor? Jesús contestó diciéndole, lo que yo hago ahora no lo entiendes, pero lo entenderás después. Simón Cefas les dijo, tú jamás me lavarás los pies. Es que él lo estaba viendo en el ámbito físico, en la que miró al Mesías lavándole los pies quizás de alguien pecador. Y él no se sentía digno de que Jesús, el Rey, el Mesías, le lavase los pies. Por eso es que él le dijo, tú jamás me lavarás los pies. ¿Y qué es lo que le dijo el Señor? Le dijo, si no te lavo, no tendrás parte conmigo. ¿Qué le dijo? Si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Verso 9, le dijo Simón Cefas, entonces no solamente lávame los pies, mi Señor, sino también las manos y la cabeza. ¿Por qué es que él le dijo eso a Jesús? Porque él había entendido que si Jesús no le lavaba los pies, él jamás iba a tener parte en el reino de los cielos con Jesús. Entonces, si nosotros nos dicen, si hoy no te lavo los pies, no vas a tener parte en el reino de los cielos, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Vamos a ir corriendo y vamos a poner nuestros pies, lávame por favor, ¿verdad? Eso mismo pasó con él. Pedro, cuando escuchó eso de Jesús, él entendió de que era necesario que Jesús lavara sus pies para que él sea parte del reino de los cielos. Es por eso que él le dijo, entonces no solamente lávame los pies, sino lávame las manos, lávame todo el cuerpo, báñame por completo literalmente.
¿verdad? Eso fue lo que le dijo Pedro. ¿Y cuántos Pedros hay aquí? ¿Seguros? Sí, pues sí, yo creo que sí. ¿Qué es lo que sucede con Pedro, con Simón Cefas? A ver, desde un inicio él se representó porque él tenía algo característico, algo que lo hacía único. Único a Pedro desde un inicio, y fue el carácter. Dile a tu hermano, el carácter. El carácter de Pedro. ¿Cómo es que era el carácter de Pedro? Era muy precipitado, muy rápido. Era un hombre que de un momento a otro se iba de extremo a extremo. De un momento a otro. Y nosotros vamos a ver en el libro de Mateo, también en Juan, cómo es que él era. Dice en Mateo que primero vemos a un Pedro caminando sobre las aguas, ¿se acuerdan? Y de un momento a otro, ¿qué es lo que sucede? Auxilio, sálvame Señor, auxilio. De lo que estuvo firme, pasó a pedir auxilio. Luego vemos también a un Pedro, ¿qué es lo que sucede con él? Que le dice Señor. ¿Qué es lo que le dice? Señor, yo reconozco que usted es el Cristo. A él se le fue revelado de que él era el Cristo, el Señor. Y después de un momento a otro está refutando a Jesús porque a Pedro no le gustaba cómo hablaba Jesús. Luego vemos a Pedro diciéndole, yo voy a dar mi vida por ti, te voy a seguir hasta la muerte. Y después de un momento vemos a Pedro negándole 3 veces. Luego, aquí, ¿qué es lo que vemos? A un Pedro que no se deja lavar los pies. Y después, báñame por completo. ¿Cuántos Pedros hay? ¿Cuántos Pedros en la actualidad estamos así? Señor, te voy a servir en momentos de lucha, prueba. Viene la lucha y prueba, Señor, ya no puedo. Ya no quiero, ya no quiero nada. Ya me voy a, como yo, ya me voy a retirar de la iglesia, ya no me voy al mundo por completo. Señor, de verdadcito, te voy a ser fiel en mi mayordomía. Después, ay Señor, a la próxima silla, como si Dios se compraría. Este año es mi año. Ya no voy a hacer nada de lo que hice en el año 2022. Este año voy a ayunar, voy a vigilar, y ese mismo día se queda dormido. Y no pone ni de su parte para vigilar, no pone ni de su parte para buscar al Señor. ¿Cuántos Pedros hay? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pedro, quizás al inicio, por respeto a su autoridad que fue Cristo, no permitió que le lavase los pies. Pero luego entendió. Lo entendió que si él no se dejaba lavar los pies, no iba a tener parte con Cristo. ¿Qué es lo que sucede? Es que él lo entendió físicamente. Por eso es que le dijo, quiero que me laves no solamente los pies, sino la cabeza, las manos, todo. ¿Y cuántos de nosotros hasta el día de hoy no entendemos lo que realmente Dios nos quiere decir a través de su palabra? Muchos de nosotros estamos aún dentro de la iglesia, pero no alcanzamos a entender qué es lo que Dios nos dice. ¿Por qué? Porque hasta el día de hoy seguimos viendo humanamente. Seguimos pensando humanamente, seguimos sintiendo humanamente. Y un ser humano, por naturaleza, jamás va a llegar a entender el ámbito espiritual. Por eso es necesario empezarle a decir, Señor, enséñame a ver como usted ve. Quita toda venda espiritual que ata que ciega mi vista, que ata mis manos, que ata mis pies, que ata mi propia vida. ¿Por qué? Porque si nosotros no alcanzamos a entender qué es lo que Dios nos quiere decir, ¿cuándo es que comenzaremos a vivir una nueva manera? ¿Cuándo? Muchos de nosotros seguimos viviendo la misma vida. ¿Por qué? Porque no hemos alcanzado a entender lo que Dios nos dice a través de su palabra. ¿Y por qué no alcanzamos a entender? Porque no le damos tiempo a Dios. Dile, es tiempo de darle el tiempo necesario a Dios. Es tiempo, ya no hay tiempo que perder.
Tenemos que leer la palabra de Dios, tenemos que escudriñar a profundidad su palabra para poder entender lo que Dios nos quiere decir, porque Dios de una u otra forma nos habla. Él nos habla, solo que el hombre no le entiende. ¿Por qué? Porque no alcanzó a conocerlo. Por eso es necesario que desde ya nosotros tengamos una intimidad profunda con el Señor para poder entender su palabra. Dice, Simón Cefas le dijo, tú jamás me lavarás los pies, Jesús. Jesús le dijo, si no te lavo, no tendrás parte conmigo. ¿Cuántos queremos ser parte de Jesucristo? Para ello tenemos que entender que nosotros, mientras que no somos lavados por Cristo, no vamos a ser parte del reino de Cristo. Y Jesús a través de este verso le decía a él que era necesario que él, solo él, lave sus pies para ser parte con él en el reino de los cielos. Entonces no existe ningún ser humano en esta tierra que no haya sido lavado por Cristo para hallar la salvación. Es necesario, y a través de este texto bíblico, Cristo nos muestra de que Él, al ir a la cruz del Calvario, dejó su sangre preciosa, que aquí simboliza el agua. ¿Para qué? Para limpiarnos de todo nuestro pecado y nuestra maldad. Verso 9, le dijo Simón Cefas, entonces no solamente lávame los pies, mi Señor, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que se ha bañado no necesita lavarse, sino solamente los pies, porque está todo limpio. Ustedes están todos limpios, aunque no todos. ¿De qué lavamiento Cristo le habló a Pedro, a Cefas? Del lavamiento espiritual. Jesús estaba a unas horas a ser crucificado, ¿verdad? Si nosotros leemos tal cual como dice la Biblia y avanzamos, nos vamos a dar cuenta que Él está a unas horas de dar su vida en la cruz del Calvario. Y Él le dijo, aquel que se ha bañado ya no necesita lavarse más. ¿A qué se refiere? Se refiere a todo aquel que viviendo un mundo de pecado, un mundo apartado de Dios, fue ante la presencia de Dios y le dijo, Señor, yo te recibo como mi único Señor y Salvador. Hizo la confesión de fe. Eso es estar lavado el cuerpo. Y simbólicamente, ¿por qué era necesario que todos los días sean lavados los pies? Porque no vamos a negar que estamos en medio de esta tierra y que por donde nosotros andamos o caminamos vamos a ensuciarnos los pies, porque los pies son los que se trasladan de un lugar a otro. Y no vamos a negar que cuando trabajamos en un lugar donde no conoce a Cristo, nos ensuciamos con las cosas que ellos puedan decir, con las cosas que ellos pueden ver, ¿verdad? O no vamos a negar que cuando estemos pasando por la calle se nos cruce quizás un grupo de personas que están tomando, vamos a sentir ese olor. Y si tu debilidad ha sido la cerveza anteriormente, aún el enemigo puede lanzarte dardos a tu mente, haciéndote recordar aún el propio sabor de la cerveza. Eso es lo que nos quiere decir el Señor, que es necesario que nos lavemos los pies. ¿Por qué solo los pies? Porque el cuerpo completo ya recibió a Cristo. El cuerpo completo ya pasó de una naturaleza pecaminosa a una naturaleza santa. Porque cuando uno le dice, Señor, yo te recibo como mi único Señor y Salvador, pasa a ser de solo criatura de Dios a ser un hijo de Dios. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, en aquí todas son hechas nuevas. ¿Qué dice su palabra? Mas a todo lo que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y uno que es hijo de Dios, obviamente que no va a hacer las cosas para que se aleje de Dios. ¿Cuántas veces uno da a luz a un hijo? Solo una vez, ¿verdad? Porque ese hijo estando grande no se va a volver a meter al vientre de su mamá y volver a nacer, ¿verdad? Físicamente, ¿cuántas veces uno puede nacer? Una sola vez.
Por eso es que el Señor dice en su palabra, el que se ha bañado no necesita lavarse, sino solamente los pies. ¿Por qué? Porque aquel que ya recibió a Cristo en su corazón como hijo, como su Señor, como su Salvador, pasa a ser de creación a hijo. Y uno que es hijo, ¿qué es lo que necesita? Solo limpiarse los pies, lavarse los pies. ¿Por qué? Porque en el transcurso de esta vida, en el transcurso de lo que uno puede hacer sus actividades, se puede contaminar. Y no vamos a negar que uno se contamina en el mundo. Uno se contamina aún estando dentro de la iglesia, cuando hay hermanos o hermanas que hacen lo contrario a lo que el Señor manda, la cizaña. Uno se contamina, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que uno tiene que hacer siendo hijo de Dios? Lavarse los pies, simbólicamente limpiarse cada día, porque cada rato no le vas a decir, Señor, hoy te recibo como mi Señor y Salvador, mañana hoy te recibo. No, recibiste solo una vez, vas a ser hijo de Dios. Ahora, ¿qué es lo que sí tienes que hacer todos los días? Es lavarte los pies. Físicamente también, pero espiritualmente todos los días, Señor, límpiame de mi maldad, límpiame de mi pecado, caminé por este lugar, me manché, Señor, me ensucié, Señor, límpiame. En todo tiempo tener una oración, intimidad directa con el Señor y decirle que el Señor nos limpie. Dile, es tiempo de pedirle al Señor que nos limpie. Eso era lo que el Señor Jesús estaba refiriendo cuando le dijo, el que se ha bañado no necesita lavarse, sino solamente los pies. El que ha recibido a Cristo, le voy a traducir de la siguiente forma, el que ha recibido a Cristo solo necesita limpiarse día tras día a través de la oración. Eso es lo que nos dice el Señor a través de ese verso. ¿Qué es lo que necesitamos? Limpiarnos día tras día. ¿Por qué? Porque el pie simbólicamente es aquello que se traslada de un lugar a otro, lo que nos lleva de un lugar a otro. Y muchas veces nos contaminamos. ¿Y qué tenemos que hacer? Limpiarnos, lavarnos. Es tiempo de pedirle al Señor, Señor, lávame con tu sangre preciosa, porque lo que Cristo hizo en ese momento fue dar su vida en la cruz del Calvario, simbolizando de que la sangre que fue derramada es la sangre que nos limpia de todo pecado y maldad. Y tenemos esa puerta abierta para acercarnos a la presencia del Señor y decirle, Señor, yo soy tu hijo, yo soy tu hija, Señor. Pero esto es lo que me ha pasado hoy. Por aquí he caminado hoy. Esto es lo que se me ha venido hoy, lo que he sentido hoy, Señor, pero límpialo, límpialo. Nosotros como hijos de Dios tenemos la oportunidad de limpiarnos día tras día. ¿Y cuál es nuestro trabajo? Limpiarnos día tras día. Día tras día. En Efesios nos habla uno de las armaduras del Señor, que los calzados de Él. ¿Apresto de qué? Del Evangelio de la paz. ¿A dónde tienen que correr nuestros pies? ¿A dónde tienen que correr nuestros pies? Muy bien, a predicar la palabra, a hacer las cosas que nos traigan paz. Y realmente nuestros pies hasta el día de hoy han corrido buscando la paz, o le han hecho correr a la paz. Nosotros tenemos que ir tras los pies, los pasos de Cristo, buscando la paz. Es tiempo que busquemos la paz los unos a los otros. Es tiempo de reconocer lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario y ver esta simbología del lavado de los pies, en la que Dios nos recuerda que día tras día tenemos que limpiarnos de toda contaminación espiritual que ha llegado a nuestras vidas. Dice su palabra en el verso 9. Le dijo Simón Cefas, entonces no solamente lávame los pies, mi Señor, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que se ha bañado no necesita lavarse, sino solamente los pies, porque está todo limpio. ¿Por qué está todo limpio? Porque Cristo lo limpió con su sangre preciosa. Y no hay nada en esta tierra que Cristo haya limpiado y otro lo haya ensuciado.
¿Por qué? Porque la sangre de Cristo sigue siendo una sangre santa. No hay nadie que pueda contaminar su sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario. ¿Por qué? Porque Dios fue, es y será para siempre el único Dios santo y todopoderoso. Y con Él no hay comparación más en esta tierra. Y no hay nadie en esta tierra que pueda manchar, que pueda ensuciar lo que Dios ya limpió. Por eso es que pasamos de una naturaleza sucia a una naturaleza santa. Quizás en el mundo se puedan recordar de la vida que nosotros hemos llevado y señalar, porque es fácil señalar. Pero cuán difícil es ponernos un espejo delante nuestro. Entonces, ¿qué es lo que hace la gente? Te señala, pero tú fuiste un borracho, pero tú fuiste un mujeriego, pero tú fuiste un delincuente, tú fuiste un violador, tú fuiste una lesbiana. Sí lo fui en mi vida pasada, pero cuando recibí a Cristo, Él me hizo una nueva criatura. Y si Dios me limpió, no hay nadie que me pueda ensuciar. ¿Por qué? Porque es la misma sangre de Cristo que quitó, que borró toda mancha de pecado que había en mi vida. Así que no te sientas mal si es que el mundo te recuerda lo que tú fuiste. ¿Sabes qué es lo que yo he aprendido y les comparto? De que cuando el mundo te recuerde qué es lo que tú fuiste, nunca te sientas mal. Al contrario, ese momento glorifica a Dios y reconoce y valora lo que Dios está haciendo en tu vida. Sí fui, pero ahora soy diferente. Ahora soy alguien nuevo, alguien que Dios me mira con sus ojitos de amor, que me cubre como la niña de sus ojos, me guarda en todo tiempo. Y así, quien te señale, no hay problema. Si te señalan, gloria a Dios, porque ellos mismos reconocen que hay algo diferente en tu vida, solo que no lo quieren aceptar por lo que ellos mismos tienen en su corazón. Así que no te sientas mal, porque lo que el Señor limpia, no hay nadie quien lo ensucie. Solo sé fiel hasta la muerte. Solo sé fiel hasta la muerte. Valoremos todo lo que el Señor nos ha perdonado. Todo lo que el Señor nos ha perdonado, y que esa sea nuestra fortaleza. De que cuando alguien venga, nos señale y se pare, que sea nuestra fortaleza para afirmarnos más en Cristo y decir, ellos están esperando mi caída, pero el único que va a caer va a ser el diablo, y que Dios lo reprenda. ¿Por qué? Porque el grande va delante de nosotros. El grande nos hará levantar banderas de victoria, porque Él es el Todopoderoso. Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? No hay. Y dice su palabra, Jesús le dijo, el que se ha bañado no necesita lavarse, sino solamente los pies, porque está todo limpio. Ustedes están todos limpios, aunque no todos. ¿Por qué dijo aunque no todos? Porque Él conocía los corazones y sabía que ahí había alguien que lo iba a traicionar, alguien que lo iba a negar. A Jesús, si a Él lo traicionaron, si a Él lo negaron, que no nos sorprenda si dentro de nuestra familia física, espiritual o donde estemos, se levante alguien a traicionarnos. Dile a tu hermano, no te sorprendas. Solo esté preparado y oremos los unos a los otros para estar unidos en el Señor y no dejar que el enemigo ponga en nuestro corazón, en nuestra mente, su cizaña. Dile, aunque no todos. Verso 11, porque Jesús conocía al que lo iba a entregar. Por eso dijo, no todos ustedes están limpios. Quizás aquí dentro de la congregación o quizás allá afuera haya personas que quizás no están en su totalidad limpias, pero el Señor es tan bueno de que nos da la oportunidad de limpiarnos. Mientras que estamos vivos tenemos que hacer las cosas de Dios y que sea Él quien nos limpie día tras día. Solo Él nos puede limpiar, solo Él tiene la autoridad, el poder de limpiarnos. Y si nos da la oportunidad de arrepentirnos, gloria a Dios. Nos arrepentimos y nos limpiamos día tras día. Y así limpios lo vamos a esperar, porque Él va a venir pronto. Él va a venir pronto y tenemos que esperarlos limpios. Verso 14 para terminar. Pues si yo,
su Señor y su Maestro. ¿Quién nos habla? Nos habla nuestro Señor, nuestro Maestro Jesucristo. Les he lavado los pies. ¿Cuánto más deben lavarse los pies los unos a los otros? Si Jesús lavó los pies, Jesús mismo, nuestro Señor, nuestro Maestro, nos dice, ¿cuánto más ustedes se tienen que lavar los pies? ¿Cuánto más ustedes se tienen que lavar los pies? Es decir, ¿cuánto más ustedes tienen que orar los unos por los otros? ¿Cuánto más tienes que anhelar que tu hermano esté limpio? Eso es lo que el Señor nos quiere decir a través de su palabra. ¿Cuánto más ustedes se tienen que lavar los unos a los otros? Dios quiere que nosotros como iglesia lavemos nuestros pies y también el de nuestro prójimo. Pero ¿será cierto? En la actualidad, el ejército que entre soldados se hacen más daño en la iglesia. Porque el hermano, cuando ve que su hermano está creciendo espiritualmente, ya hay celos, envidia, y en vez de darle la mano le pone el pie para qué. ¿Cómo? El Señor nos está diciendo que cuanto más que nosotros nos lavemos los pies los unos a los otros, el anhelo de nosotros como hijos, como verdaderos hijos de Dios, es anhelar que mi hermano esté limpio espiritualmente. Si nosotros no anhelamos que nuestro prójimo esté limpio, estamos en serios problemas con Dios, con aquel que puede lanzar nuestra alma a la muerte eterna. Con Él es el problema. No con tu hermano, no con aquel que no te pasa. No, es con Dios mismo. Porque su palabra dice, cuánto más. El anhelo de Dios es que los unos a los otros se laven los pies. Actualmente nos lavamos los pies los unos a los otros o nos echamos basura. ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo en este tiempo? ¿Realmente anhelamos la pureza espiritual de nuestro prójimo? Si no anhelamos, tenemos que arrepentirnos, tenemos que hacer algo urgente, ya, tenemos que despertar. ¿Por qué? Porque es el anhelo de nuestro Salvador. ¿Y quiénes somos nosotros para aún dar la espalda a lo que el Señor quiere hacer? Tenemos que anhelar la limpieza de nuestro hermano. Dile, hermano, te pido perdón si hasta el día de hoy no he anhelado tu limpieza espiritual, pero desde hoy en adelante, ahora que entiendo la palabra de Dios, voy a orar. ¿Para qué? Para que tú y yo seamos limpios y alcancemos la salvación. Dile. Verso 14, pues si yo, su Señor y su Maestro, les he lavado los pies, recordemos que Él dio su vida por nosotros, ¿cuánto más deben lavarse los pies los unos a otros? 15, porque les he dado este ejemplo, para que conforme yo les he hecho, también ustedes lo hagan. El ejemplo ya lo tenemos. Él dio su vida, su sangre preciosa, nos limpia de todo pecado. ¿Qué tenemos que hacer? Limpiarnos día tras día y limpiar también a nuestro hermano. ¿Y cómo lo limpiamos? Orando por ellos, intercediendo por ellos, viendo la debilidad de nuestro hermano, no para criticarlo, sino para decir, Señor, yo he visto que mi hermano es débil en esto, ayúdalo, fortalécelo, reprendo todo demonio, todo lo que quieran hacer en su vida, sea orar, interceder por ellos. Es así donde espiritualmente estás lavando los pies de tu prójimo. Y estás haciendo y siguiendo el gran ejemplo que nos dejó el Maestro de Maestros. Verso 16. De cierto les digo, no hay siervo que sea mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que lo envió. Si entienden estas cosas, serán dichosos si las ponen por obra. Seremos dichosos, seremos bendecidos, bienaventurado aquel que pone en obra la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque alcanzará misericordia y salvación. Es tiempo de poner en obra, dile a tu hermano. Nos ponemos de pie y dile, es tiempo de poner en obra la palabra de Dios.
y tener un compromiso directo con Dios. ¿Cuál va a ser nuestro compromiso? Anhelar nuestra limpieza espiritual y la limpieza espiritual de nuestro prójimo. Ahí nos daremos cuenta que realmente seguimos las pisadas de Jesucristo, que realmente seguimos los pies ¿de quién? De nuestro Maestro. Ese fuego encendido, Señor, en cada corazón, en cada vida, Señor bendito Dios Todopoderoso. Porque esto es propósito, Padre mío, Dios Todopoderoso, Santo Espíritu. Su esposo tiene que lavarle a ella. Ella tiene que lavarle a su esposo. Sí, sí. A ver, Sí, ¿dónde está su Señor esposo? bendito, Se ha escapado. Dios Todopoderoso. Entre esposos nomás, entre esposos no, por favor. Entre esposos y algunos entre solteros. Si son casados, no vino su esposa con otro hermano, otra hermana que también vino sola, no vino su esposo, así se lavan, ¿sí? Amén, amén. Sí, orando, hermano. Señor bendito Padre, Dios Todopoderoso, Padre mío. Tú eres Padre Santo, un Padre de orden, Señor bendito Padre. Oh Dios Todopoderoso, que fluye tu Espíritu Santo en este momento, Señor bendito Padre. Derrama ese poder y su unción, Señor bendito Padre, en este lugar, Señor bendito Padre, Dios Todopoderoso. La oración tiene que ser concerniente al lavatorio de pies. La oración. Padre mío, Dios Todopoderoso, lávanos, Señor. En este momento, Señor bendito Padre, Dios Todopoderoso. Lava todo nuestra mente, nuestro corazón, Señor, de todos malos pensamientos, Señor. Oh Santo Espíritu de Dios, que fluye tu Espíritu Santo, Señor bendito Padre, sacando de nuestros corazones, bendito Dios Todopoderoso. Hoy renunciamos, Señor, nuestro corazón, nuestra mente, Señor bendito Padre. Todo ira, todo enojo, Señor, renunciamos, Señor, en este momento, Señor, de nuestro corazón, de nuestra mente, Padre Santo, bendito Dios. Alivianos, Padre Santo, bendito Dios Todopoderoso. Oh Santo Espíritu de Dios, derrama ese fuego, Señor. Derrama ese fuego en este lugar, Padre Santo, que tus ángeles acampan, Señor, alrededor nuestro, Señor bendito Padre, Dios Todopoderoso. Oh Santo Espíritu de Dios, Orando. estás aquí, Señor, para poder renovarnos, para poder restaurarnos, Señor bendito Padre. Estás aquí, Padre Santo, tu Espíritu Santo, Señor bendito Padre. Lo lavo a tus pies, Señor, bendito, sabiendo cada vida, que Señor, tú ya lo has cada lavado, Señor. uno de mis hermanos, de mis hermanas, Señor, que están delante de ti. Es tu mano poderosa, Padre Santo, que nos están limpiando, Señor, a cada uno de nosotros, Señor. Está limpiando tu mano poderosa, Padre Santo, a tus hijos, a tus hijas, Padre Santo, bendito Dios, en este momento, Señor, bendito Padre. Hoy podemos sentir tu presencia, Señor. Hoy podemos sentir esa santa unción, Señor, de tus manos poderosas, amado Dios Todopoderoso. Gracias, Padre Santo, por tu presencia, Señor.